Entonces, en 2010 dice las 10 tendencias, el 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, y este año he pensado, ¿por qué puse el mismo nombre que el año? Pues claro, llega un momento, cuando esté en el 25, me voy loco, pero bueno, de momento ya tengo 14. Luego tengo la ventaja de trabajar en una compañía que se llama Indra, que es una compañía en la cual yo colaboro con 42.000 ingenieros. Entonces, mientras voy sobreviviendo, tengo la capacidad de ver muchas cosas, porque están en 110 países, con 5 centros de innovación muy poderosos. Y al final te das cuenta que las tendencias del consumo, muchas partes de las nuevas tecnologías. Y con todo este batiburrillo que os he pegado de rollo, empiezo, porque si no, no voy a acabar, porque yo me enrollo muchísimo. Pero lo que os voy a enseñar aquí es, mira para atrás, ¿vale? A ver. Pero lo que os voy a enseñar aquí es el estudio que he hecho este año. Es muy práctico, que lo que he hecho es un mini Frankenstein. No. Anterior. Vale.